buenos días, queridos hermanos y hermanas, salud con la paz del Señor. Bueno, esta semana de ayuno y oración me toca compartir la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí un privilegio, un placer de poder compartir con usted la palabra de Dios, el alimento espiritual que el Señor tiene para nuestra vida. Y la palabra que quiero compartir está en Lucas 9, el versículo 1. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me ayude, que el Espíritu Santo ilumine esta palabra para que yo pueda enseñar o predicar en este momento. Dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bueno, en primer lugar, cada seguidor que un día que nosotros hemos aceptado a Jesús y que hemos seguido a Jesús, dice la palabra que Él nos dio poder y autoridad. Y ese poder nosotros tenemos. Todos los hijos de Dios, todo aquello que ha recibido a Jesús, que ha tomado esa decisión de seguir su camino, Jesús nos ha dado poder y autoridad. Y ese poder y autoridad nosotros como hijos de Dios tenemos que usarlo. Porque si nosotros no usamos ese poder y autoridad que los hijos de Dios tienen, de nada nos sirve. De nada me va a servir a mí, de nada te va a servir a vos. Si ese poder y esa autoridad que el Señor te ha dado, que si usted no está usando, de nada te va a servir. ¿Y para qué es el poder y la autoridad que Jesucristo dio a sus discípulos o para nosotros en este tiempo? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Para eso es el poder de Dios, hermano, que Jesucristo nos dio. Para eso el poder y la autoridad que Jesucristo le dio a sus discípulos, para sanar, dice, para sanar toda clase de enfermedades. Y sobre todos los demonios, dice, y para sanar enfermedades. Para eso nosotros tenemos esa autoridad sobre los demonios. Por eso nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener miedo de los demonios, no tenemos que tener miedo de Satanás y sus demonios, porque el poder es mayor, hermano, que el Señor nos ha dado es mayor. Porque yo creo o muchas veces te has sentido que vos tenés miedo, que uno tiene miedo así, es porque el diablo te pone esa duda en tu mente, en tu corazón. Eso no viene de Dios. Así es que ese poder, tenemos que usar esa autoridad que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos esa autoridad, ese poder. Y Cristo ha dado a cada seguidor su poder y autoridad para derrotar a Satanás y a todos los espíritus malignos. ¿Y qué quiere decir la palabra poder en la Biblia? Poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Para sanar, para libertar, para liberar, para libertar, porque hay muchos que están atados y nosotros tenemos que orar por esa persona y esa persona va a ser liberada. Si hay una enfermedad, nosotros oramos con ese poder y autoridad que el Señor nos ha dado y el Señor lo va a sanar, hermano. Para eso es el poder, hermano, para hacer algo, para sanar, para liberar, para hacer milagros, prodigios y maravillas. A través de ese poder y a través de esa autoridad, hermano, sucede cosas maravillosas. Así es que, y también quería tocar un punto. También podemos perder esa autoridad. También podemos perder. ¿Cómo
¿Cómo uno pierde ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha dado? Cuando uno da lugar a la carne o cuando uno da lugar al enemigo. Ahí uno va perdiendo ese poder y esa autoridad. Así es que, y también cuando uno deja de orar, también cuando uno deja de ayunar, cuando da lugar, como dije hace ratito, cuando da lugar la carne o cuando da lugar al enemigo. Así es que, hermano, de ese poder te estoy hablando, que tú y yo tenemos, hermano. Y no demos lugar a la carne, no demos lugar al enemigo, hermano. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo y usar ese poder como hijo de Dios, como Jesús nos dio ese poder y esa autoridad. Y ese poder, esa autoridad usted lo tiene, yo lo tengo, porque un día hemos aceptado a Jesús, hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Hermano, quizá hasta ahora usted no está usando ese poder, esa autoridad. Pero es tiempo, en este tiempo, hermano, para que usted se levante, para que yo me levante con ese poder, con esa autoridad. Porque es necesario, hermano, porque hay muchas necesidades. Y nosotros tenemos ese poder y autoridad y nosotros no tenemos que tener al enemigo miedo, porque es mayor ese poder que el Señor nos ha dado. Y después quiero compartir en Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. También tengo una palabra que compartir. Acá lo encontré. Miqueas 3:8 dice la palabra: mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu de Jehová. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué tremendo, hermano, lo que dijo el profeta Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando nosotros tenemos ese poder y autoridad, nosotros también podemos hablar sobre el pecado. Como dice la palabra del profeta, que él estaba lleno del poder y del Espíritu de Jehová y de juicio, dice la palabra, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Porque es necesario, hermano, hablar del pecado también, porque en este tiempo vemos muchas cosas, mucho pecado ahí afuera. Estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, mucho pecado, y nosotros, para eso, hermano, el Señor nos ha dado ese poder y autoridad para enfrentar esos pecados, para hablarle a la gente del pecado, que está mal, que ellos sin Dios está perdido, o hablarle de ese pecado. Para eso, hermano, para eso también es el poder y autoridad que el Señor nos ha dado, para hablar a la gente del pecado, para que se arrepienta, para que vuelva a Dios, para que reconozca su pecado, hermano. Nosotros, cuando salimos allá afuera, hermano, tenemos que ir con esa mentalidad también, hablarle a la gente, no solamente hablarle lindo, bonito, todo, sino también hablarle cómo es, exactamente cómo ellos están delante de Dios. Y para eso también, hermano, es ese poder y esa autoridad que el Señor nos ha dado. Porque dijo el profeta: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así es que no tenga miedo, hermano. Si el Señor te da palabra, hermano, habla del pecado a la gente. Porque la gente necesita, hermano, hablar la realidad. La gente necesita eso. Porque ellos están en las tinieblas. Y nosotros tenemos que iluminar a ellos a través de la palabra de Dios. Para eso, hermano, y te aliento, hermano, hermanas, para que te levantes en el nombre de Jesucristo. O quizá, como dije hace ratito, o quizá estaba perdiendo, porque cuando uno da lugar a la carne o cuando uno da lugar al enemigo, uno va perdiendo esa fuerza, esa autoridad, ese poder que el Señor nos ha dado.
Para eso, hermano, ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que usar. Como dije hace ratito, si nosotros no usamos ese poder y autoridad, de nada nos va a servir, hermano. Y nosotros tenemos ese poder y autoridad. Quizás hasta el momento usted no ha sabido de esto, pero ahora va a comprender y va a entender a través de esta palabra. Porque como tengo también otra palabra y con esto termino, Corintios 4:20. Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la palabra de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vemos aquí, hermano, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es necesario, hermano, porque no, como dije hace ratito, es necesario usar ese poder, no solamente palabras, porque no solamente palabras, hermano, sino que hay que usar ese poder que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano, cuando usamos ese poder. Y usted se va a dar cuenta. Porque muchas veces estamos medio dormidos, o la carne es débil, o el enemigo viene a veces. Pero nosotros en ese momento tenemos que usar ese poder y autoridad para vencer la carne, para vencer al enemigo de nuestra alma, porque Él viene con todo y Él no tiene nada que ver con nosotros. Pero si nosotros no usamos ese poder y autoridad, el diablo va a hacer lo que quiere de nosotros. El diablo, en primer lugar, la carne y después el enemigo. Pero cuando usamos ese poder y esa autoridad, hermano, vamos a vivir en victoria y vamos a estar firmes en el camino del Señor. Vamos a estar firmes, sin temor, sin miedo, hermano, porque el diablo y todo su demonio está vencido, está derrotado. Y el Señor nos ha dado ese poder y autoridad para destruir al diablo, sobre los demonios, sobre Satanás y todos sus demonios. Hermano, hermana, es tiempo, hermano, que use ese poder y esa autoridad que el Señor te ha dado. Es tiempo que use ese poder y esa autoridad que el Señor te ha dado, hermano. Es tiempo que yo use ese poder y autoridad, que yo me levante, que usted te levante con esa autoridad, con ese poder, en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor nos ayude y pueda seguir iluminando nuestra vida para que podamos entender y usar ese poder y esa autoridad que el Señor nos ha dado. Y a través de ese poder, hermano, nosotros vamos a hacer milagro, prodigio y maravilla. Vamos a hacer liberación en el nombre de Jesucristo. Porque ese poder y esa autoridad es el que hace la diferencia en nuestra vida. Ese poder que está en nuestro corazón. Ese poder que sentimos en nuestra alma. Ese poder tenemos que usar, hermano. Contra nuestro enemigo y contra el pecado también. En el nombre de Jesús. Y cuando vamos a salir, vamos a usar ese poder y autoridad. Y vamos a ver, los enfermos se va a sanar. Los endemoniados se va a liberar. Y lo que están en vicio, en alcohol, en la droga, se va a liberar. Porque ese poder que usted y yo tenemos es el que va a hacer la obra, hermano. No nosotros, sino ese poder que el Señor nos ha dado va a hacer la obra a través de nuestra vida. Así es que esto es lo que quería compartir, hermano, y que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor pueda renovar nuestra fuerza con ese poder y autoridad, porque ese poder y autoridad ya solamente tenemos que usar ese poder y autoridad, y ahí vamos a ver grandes cosas, vamos a ver victoria en el nombre de Jesús. Pero si usted y yo no usamos ese poder, no vamos a ver nunca, no vamos a ver nada. Pero si usamos ese poder, vamos a ver grandes cosas, hermano. El Señor se va a glorificar grandemente a través de nuestra vida. Nosotros confiamos en el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Yo solamente confío en ese poder y en esa autoridad que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que, hermano, como iglesia, no solamente tenemos que confiar en ese poder y autoridad y usar para la gloria de Dios. Y ahí el Señor se va a manifestar poderosamente, hermano. Y el Señor va a hacer la obra por medio de ese poder y autoridad que el Señor nos ha dado. Y ese poder tenemos nosotros, hermano. Usted lo tiene, hay que usarlo.
no deje de usar. O quizás hasta el momento no ha usado. Empezá a usar ese poder y autoridad que el Señor te ha dado, hermano, hermana. Levántate en el nombre de Jesús y empezá a pelear contra la carne, contra Satanás y todo su demonio. Ya está vencido, nuestra es la victoria. Pero es necesario usar ese poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y esta es la palabra que quería compartir. Yo le aliento en el nombre de Jesús. Quizás me expresé mal en una parte o en otra, pero compartí la palabra del Señor, del poder y la autoridad, hermano. Y que el Señor nos ayude, hermano. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a levantar con poder, con autoridad. Y todos juntos como iglesia, hermano, vamos a hacer la diferencia. Porque el Señor está con nosotros. El poder de Dios, la autoridad, nosotros tenemos, hermano. Y es mayor. El diablo está derrotado, está vencido. Y vamos a hacer muchas cosas, hermano. Señales, prodigios y maravillas. Vamos a ver si usamos ese poder todos juntos, hermano, como iglesia. En el nombre de Jesús. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana, hermano y hermana. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, la palabra de Dios. Amén.